amigos? Buenos días. Martes 24 de agosto. Rectores y rectoras preocupados ante el envío de la proforma presupuestaria y cuánto se destina en ella a la educación han solicitado al gobierno se priorice este rubro y sean asignados los fondos que legalmente les corresponde a las instituciones de educación superior públicas del país. Para ampliar este tema nos acompaña Cecilia Paredes, rectora de la ESPOL. Bienvenida, buenos días, gracias por estar con nosotros. Liz, buenos días, un gusto estar aquí. Saludos a los televidentes. Bueno, como ya lo mencionaba, fue entregada este fin de semana esta proforma presupuestaria, pero días antes de que sea ya remitida al legislativo, ustedes mostraban públicamente su preocupación. ¿En qué radica esta preocupación, doctora? Bueno, la preocupación radica en que hay falta de transparencia en cómo se calcula la distribución de estos recursos. Nosotros tenemos una ley, que es la ley del FOPEDEUPO, que es una ley bastante antigua, que dice cómo se reparte a través de 5 fuentes, ¿no? Cinco cosas que es lo que generalmente deberían de aportar a este fondo, más el fondo de gratuidad, que fue el fondo que se creó allá por el 2008 cuando la Constitución decretó la gratuidad de la educación, y un fondo de funcionamiento. Entonces, lo que nosotros hemos pedido al Ministerio de Finanzas, a la CENESID, es que transparenten cómo hacen el cálculo de este fondo. Porque finalmente lo que está ocurriendo, como ocurrió el año pasado con el recorte que se hizo, generalmente ¿cómo hace Finanzas este cálculo? Ellos proyectan cuánto se va a recaudar y dicen, bueno, esta es la proforma, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita en la Asamblea? Entonces, al siguiente año, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Mejor dicho, ellos son los que tienen que ir, revisar cuánto finalmente se recaudó y hacer una liquidación. Esa liquidación del año pasado debería darse inclusive para este año, lo cual tampoco se ha dado. ¿Eso qué significaría? Que el monto que están diciendo hoy que hay para las universidades debería incrementarse. Y eso es lo que estamos pidiendo. Ahora, usted habla de una reducción que se dio en el gobierno anterior. El año pasado, si no me equivoco, se consolidó esa reducción en 98 millones de dólares, ¿verdad? Para las instituciones educativas superiores públicas de acá del país. ¿Cómo repercutió eso en el hecho ya de que ustedes puedan pues implementar todo el programa de trabajo que tienen, en pago de sueldos y salarios? ¿Cómo afectó? Claro, justamente fue muy grave, porque el recorte fue al gasto corriente. Las universidades estamos en el sector de servicios. Nosotros damos el servicio de educación. Para eso necesitamos contratar profesores. Tuvimos que despedir 3.500 profesores en todo el sistema de educación superior debido a ese recorte. Como comprenderás, eso significa un golpe duro, no solamente al día a día de la universidad, sino también a la calidad. Hubo una norma de parte del Consejo de Educación Superior que permitió a las universidades incrementar la cantidad de horas de profesores. Antes un profesor en promedio dictaba entre 16 y 18 horas. Hoy hay profesores que están dictando 24 horas solo de clases, sin contar la preparación, sin contar la retroalimentación y la calificación que hay que hacer en este proceso, que es un proceso. El proceso de educación supone una ida y vuelta del desarrollo de conocimientos entre los estudiantes y los profesores. Pero se incrementó ese número de horas ahora a raíz de la pandemia. Sí, claro. Eso llevó a una necesidad como digo, de que los profesores trabajen mayor tiempo, de tener un mayor número de educadores. Claro que sí, justamente fue a raíz de la pandemia, es lo que decíamos. Nosotros nos vimos forzados a cambiar el modelo educativo. Tuvimos que volcar nuestras capacidades a enseñar en línea, virtualmente. Tuvimos que conseguir cómo reemplazar, por ejemplo, las prácticas en los laboratorios y hacer una cantidad de cosas que nos permitiera continuar, porque nosotros no nos paramos, continuamos. En ese proceso los profesores tuvieron que entrenarse, capacitarse, han tenido que hacer probablemente el doble de esfuerzo. No es lo mismo dictar una clase presencial que una clase virtual. Hay que rediseñar todo este proceso. Y nada de eso se tuvo en consideración. Se incrementó la cantidad de horas de dictado de clases independientemente de la calidad del proceso de educación. Y eso sí, efectivamente, afecta gravemente a nuestro sistema. Ahora, publicaron hace unos días en las redes sociales las universidades un comunicado donde señalaban que, les decía, ¿no?, que el pasado 18 de agosto se evidenciaron movimientos en las cédulas presupuestarias en algunas universidades, los que les generaba incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué implica este movimiento? Implica falta de autonomía. Eso es lo que implica. Imagínate que tú tengas una cuenta bancaria, tu cuenta de ahorro, tu cuenta corriente, tú tienes planificado tu año y en medio año alguien te quita fondos de la cuenta corriente y de la cuenta de ahorro. Pero eso fue ahora.
recién la semana pasada. En este momento. Pero ¿y cómo se entiende entonces que por un lado se habla de un proyecto de reformas a la LOES, donde se habla de la autonomía precisamente de las universidades, donde se demanda una mayor oferta académica porque se intenta reducir hoy esa brecha que hay de 110.000 jóvenes que se quedan sin acceso a la educación superior por falta de cupos? Pero por otro lado, suceden ese tipo de cosas que ustedes mencionaban, este movimiento, por ejemplo, y como digo, es días atrás, ustedes decían eso el 18 de agosto. Justamente, eso es lo inexplicable y es lo que nosotros le planteamos al gobierno. ¿Qué le planteamos? Sentarnos a conversar, sentarnos a transparentar. La universidad es un espacio de encuentro, de trabajo técnico, desde la data, desde la ciencia. Nosotros no nos queremos inventar. Queremos trabajar en conjunto, somos sensibles a lo que está sucediendo, entendemos lo que está sucediendo, pero no podemos dejar de decir que la inversión en educación, como lo es en salud, es indispensable, es mandatoria, y ahí nosotros estamos para trabajar. Justamente eso es lo que le estamos proponiendo al gobierno. Mira, esto ha pasado todos los años anteriores. En la víspera de la aprobación del presupuesto, por ahí salen los datos y a nosotros no nos dan ni siquiera un espacio de conversación, de construcción, de trabajo. Pero no hubo una reunión previa con el ministro Cueva a la cabeza, con su equipo económico del ministerio y representantes de las universidades precisamente para tratar ese tipo de temas. Bueno, ciertamente hubo una reunión donde nos escucharon, entendieron nuestra problemática y nos dijeron que iban a programar reuniones de trabajo. Una cosa es la reunión protocolaria, otra cosa es cuando nos sentamos a ver los números. Se comprometieron a entregarnos los números. De hecho, el ministro Cueva nos concedió unos minutos cuando fuimos a una comisión a la Asamblea Nacional y se sentó con nosotros y nos dijo total transparencia, vamos a sentarnos con el equipo. Sin embargo, la realidad, ¿cuál es? Ya está entregada la proforma hoy a la Asamblea, ya hay un monto el cual nosotros quisiéramos conversar sobre este tema porque estamos seguros que el monto debe ser mayor, no porque se nos ocurra, porque así lo dice la ley y porque debe de cumplirse lo que está en la ley. Y eso es lo que estamos esperando, ¿no? Es decir, ojalá que sí se den estas reuniones siguientes. Tenemos al secretario de la CENESID que ha mostrado toda su apertura, de hecho ha conversado con nosotros, nos entiende, viene de la universidad, es decir, no puede ser insensible a lo que estamos sucediendo y esperamos que estas reuniones sí se den para el futuro, porque finalmente hoy estamos ante la proforma de este año, ya mismo se viene la proforma del próximo año. Y hay algo más grave, Liz, porque tenemos que sentarnos a hablar sobre la sostenibilidad del sistema. Este año ingresaron 2 universidades nuevas a la distribución. El próximo año hay 2 más la Manta Huasi, más la de la policía, más de la ley de Amazonía, te dice que tienes que ingresar 4 más, y por ahí me parece haber escuchado la ley, una universidad de Santo Domingo. ¿De dónde va a salir el financiamiento para todas estas universidades? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Entonces vamos a estar sentados cada año, ojalá contigo, sentados conversando sobre la problemática de la visión de la sostenibilidad del sistema de educación superior. Ahora, en el caso particular del SPOL, por ejemplo, el presupuesto que ustedes reciben, ¿a cuánto asciende? Y eso de ahí, tanto en ingresos como gastos, ¿qué tan equitativo llega a ser? Bueno, las universidades tenemos la distribución a través de una fórmula. La fórmula que, de hecho, en teoría se basa en calidad. Al final del día la distribución no está basada en calidad, sino en los datos que define la CENESID sobre funcionamiento básico de las universidades. ¿Pero qué considera la CENESID cuando usted habla de funcionamiento básico? ¿Qué contempla en cada una de las universidades al momento de decir, por ejemplo, la SPOL requiere tanto porque invierte en todos estos campos, porque tiene tal cantidad de funcionarios, etcétera? Esa es una discusión. Eso justamente es una discusión que tenemos. Nosotros hoy estamos haciendo investigación sobre el hongo Fusarium raza 4, que está ya en Colombia, que está ya en Perú y que está amenazando entrar al Ecuador, que devastaría todas las plantaciones de banano. Estamos haciendo investigación sobre el camarón, que es, después del petróleo, el banano, el camarón, representan aproximadamente 5.000 millones al PIB. Entonces, esa investigación no se la considera. Se considera cuántos profesores tenemos, cuántos estudiantes tenemos y internet, luz, agua. O sea, esta parte de investigación en la que ustedes trabajan la hacen por voluntad propia. O sea, la hacemos con nuestros presupuestos y con el levantamiento y con el relacionamiento que tenemos con la industria. Nosotros somos universidad que trabaja con la industria y la industria financia algo de esta investigación. Ciertamente no todo. Pero nuestro enfoque en la investigación justamente es ese. Efectivamente queremos más publicaciones, efectivamente queremos más reconocimiento, pero lo que realmente queremos es solucionar los problemas de los sectores sociales y productivos de nuestro país. Y ahí estamos enfocando toda nuestra capacidad
hacia resolver esos problemas. Y eso de ahí se le da una importancia pues menor. Ahora, regreso un poco a lo que ya habíamos hablado. Si las cosas se mantienen tal y como están, ¿verdad? En un momento igual de situación económica compleja, siempre se ha dicho que la prioridad tiene que ser salud, educación. En la práctica usted no ve 100% reflejado eso. ¿Hacia dónde van? Como digo, en cuanto a mantener ese equilibrio, por un lado, lo que debe la universidad ahora ofrecer y que va encaminado con lo que implican estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se habla de calidad, de amplitud de oferta académica, y eso va a demandar creación, quizás, no lo sé, de carreras, mayor contratación de personal, no sé si implementar incluso infraestructura, eso de la mano con el presupuesto que están recibiendo. ¿Qué tan viable va a ser entonces poner ya en la práctica todo a lo que se está aspirando, ¿no? Dentro del cambio en el sistema educativo superior público en el país? Mira, Alice, yo creo que donde hay voluntad se pueden hacer las cosas. La universidad es el espacio de encuentro, de discusión, de conversación, de creación. Si hay la voluntad política, yo creo que se puede trabajar con el sector productivo, por ejemplo, a lo que estamos haciendo nosotros. Estamos desarrollando nuevas carreras, técnicas tecnológicas, pero ¿cuáles carreras? Las que necesita el sector productivo. Si hay voluntad política, el gobierno va a darle espacio para que esas sean las empresas que financian la educación, que además va a darle la mano de obra que la empresa necesita. Y lo mismo con los sectores sociales. Al final del día lo que nosotros proponemos es sentarnos a conversar, que tengamos confianza. La universidad es donde estamos los expertos, es donde podemos nosotros siempre trabajar con este gobierno o con cualquier gobierno en realidad, independientemente. Esto debe ser una política de Estado. La construcción del desarrollo de un país va vía educación. Y una educación de calidad, una educación que llegue a los territorios, una educación que tenga más cupos para que los estudiantes, para que los chicos y las chicas estudien lo que ellos quieren. Pero eso no se puede hacer de la nada, hay que hacerlo con un financiamiento. Y yo creo que ahí está el espacio, ahí está la invitación de parte de las universidades, especialmente las públicas. ¿Por qué? Porque en las públicas es donde el estudiante se va a transformar socialmente, va a cambiar su vida, la de su familia, la de la ciudad, la del país. Y esa es la invitación y ese es el espacio al que nosotros estamos comprometidos con el Ecuador y con todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Ahora, doctora Paredes, pero usted lo mencionaba, ¿no? Es bueno saber que el sector productivo también se involucra en esos temas, que están trabajando de la mano, quizás por una iniciativa propia. Y bueno, qué bueno que sea vía tripartita, ¿no? Que el gobierno también esté presente, pero ¿y la sostenibilidad que usted decía? Porque claro, ese sector productivo a lo mejor participa en este arranque, en ese impulso, pero y de ahí sostenerlo en el tiempo, ¿qué tan factible va a ser si las cosas marchan como hoy? Si no hay ese cambio que ustedes esperan. Claro. Como yo te mencionaba, la sostenibilidad del sistema tiene que ver con qué tan productivos somos como país. La ley, justamente, la ley que nos da los recursos viene de la generación del IVA, de la renta, de las regalías mineras, de las regalías petroleras. Es decir, si nosotros podemos hacer de este país más productivo, vamos a tener fondos para poder sostenerlo. Pero tiene que hablarse sobre qué tan rápido va a ser este crecimiento, hacia dónde vamos a llegar, qué sectores son los prioritarios. Tiene que haber alineamiento al final del día. Entonces, es complicado, pero para la academia no hay complicaciones, hay retos, hay oportunidades, hay trabajo en conjunto. Y yo creo que ese es el espacio donde nos tenemos que encontrar. Y también la voluntad política de que se vea esto como una inversión y no como un gasto. Y yo creo que este gobierno ha dicho que la tiene, estamos convencidos que la tiene. Lo que tenemos que hacer es encontrarnos justamente hacia esa discusión y esa conversación. ¿Esperan ustedes entonces que se den estas mesas de trabajo que les ofrecieron, quizás ya posterior a haber entregado el proyecto de la proforma a la Asamblea, pero eso es lo que ustedes ahora estarían demandando? Lo que nosotros estamos demandando es que se cumpla con la ley, que transparenten el cálculo de los fondos que se van a distribuir, que están hoy en la Asamblea, y que comencemos a trabajar sobre la sostenibilidad del sistema. Hay dos espacios, el espacio del presupuesto de este año, que es lo que nos preocupa, porque finalmente vamos a tener gastos que no se van a poder realizar en este año. Como digo, ¿cómo planificas si no tienes presupuesto y no tienes certidumbre? ¿Cuáles pudieran ser esos gastos, por ejemplo, que no van a poder realizar? Bueno, si te cortan el gasto corriente, no puedes pagar a los profesores, no puedes pagar luz, no puedes pagar teléfono, internet, cosas básicas esas sí son cosas básicas para el funcionamiento. ¿Y eso le sumaría a lo que usted ya decía, ¿no? Que se cumplan con la ley? ¿Están recibiendo las asignaciones a tiempo también? Sí, eso sí se ha dado. Tenemos una discusión de lo pasado. Tenemos montos de los años pasados que también se han comprometido a entregarnos, han comenzado a entregarlos. Yo creo que la voluntad está ahí.
nosotros vemos esa voluntad. También se ve reflejada nuestra voluntad. Hemos incrementado cupos en este año para los nuevos estudiantes, se ha incrementado cerca del 20% en cupos. Es decir, los elementos están ahí, lo que hay que hacer es sentarse a construir. ¿Y cómo se proyectan mientras esto sucede también, doctora Paredes, para afrontar, como digo, estos cambios que se vendrían en caso de que la Asamblea apruebe las reformas tal y como están planteadas desde el gobierno? Bueno, eso va a ser un análisis caso a caso. En el caso del SPOL, pues nosotros hemos trabajado mucho en eficiencia, hemos trabajado mucho en la calidad del gasto y nosotros con el recorte que se estima que se va a dar, vamos a estar bien por este año. Nos preocupa el siguiente año. Entonces tenemos que conversar y cada universidad pues son diferentes realidades. Estamos en diferentes espacios, estamos en diferentes ciudades, estamos en diferentes contextos. Entonces, evidentemente, pues cada uno de los rectores y rectoras vamos a tener que sentarnos a conversar qué es lo que pasa con tu universidad, pero sobre todo qué es lo que pasa con el sistema. ¿Tuvieron esa conversación previa antes de que se elaboren también esas reformas? ¿Se sentaron con el CENESID precisamente a tratar individualmente cada caso de cada universidad, hasta dónde pueden llegar con la idea que ellos plantean, el objetivo que tienen, como digo, de disminuir esa gran cifra de deserción que hay de jóvenes hoy que no acceden a la educación superior o porque no tienen un cupo, porque le tenían... Bueno, esa modalidad ya cambió, ¿no? De imponerles que debían estudiar según la calificación que saquen o la carrera que tuviera espacios para acogerlos. Bueno, eso se han comprometido el secretario Rivadeneira a tener las reuniones individuales con cada universidad, así que estamos en espera de justamente eso. Primero estamos en espera de transparentar qué es lo que finalmente va a pasar con nuestros presupuestos. El Consejo de Educación Superior lo que aprobó fue una distribución, unos porcentajes. Hemos visto estos movimientos en nuestro sistema financiero, pero todavía no tenemos aprobada, mientras no esté aprobada en la Asamblea esta proforma, pues no vamos a saber la realidad de cada universidad. Y evidentemente la CENESID ya se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho que vamos a tener reuniones individuales para trabajar no solamente lo de este año, sino lo que se adeuda. Porque la universidad se le adeuda, por ejemplo, gastos de autogestión, fondos de autogestión. Quiere decir que lo que la universidad ha generado en los años pasados, como todo va a la cuenta única del Tesoro, no se las devuelve. Entonces hay universidades pues, que tienen valores de más de 15 millones de dólares que se les adeuda, ¿no? De lo que ha generado la universidad, no lo que le tocaba darle al Estado, al gobierno, a la universidad. Bueno, habrá que ver qué sucede, ¿no? De aquí en adelante hay una preocupación pendiente desde las instituciones educativas superiores públicas del país, como ha quedado aquí reflejado a través de la entrevista con la doctora Cecilia Paredes, rectora de la SPOL. Ya usted lo mencionaba, la educación es una inversión, no un gasto. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana. A ti, Liz, muchas gracias. Que tenga un buen día. Vamos a la pausa. Al volver estará con nosotros aquí en los desayunos de 24 horas Hernán Pérez Luz, analizando el trabajo de la Asamblea Nacional en estos primeros 100 días. Ya volvemos.